no sé si aporta mucho a la discusión y al debate nacional a esta altura, es quedarse concentrado mucho en los cuestionamientos o los calificativos que se hicieron. Se dijo en Infinita. Respiramos hondo para empezar a revisar la actualidad. Vamos a partir con la actualización en torno a los incendios. Son 21 ya las víctimas fatales por producto de las llamas, ¿no? En el Biobío y Ñuble, fundamentalmente, que es donde se han concentrado. Pero sabemos que también hemos tenido hartos problemas en O'Higgins, hemos tenido en el Maule, hemos tenido en la Araucanía. Pero si solamente nos quedamos en el Biobío y Ñuble, las casas destruidas suben a 817, además, por cierto, de las 21 víctimas fatales. La información entregada por el ministro del Interior ayer es que se confirmó el hallazgo de una nueva víctima que azotó en este caso a Lirquén. Han estado las autoridades del Servicio Médico Legal, de la PDI, recorriendo distintos lugares en búsqueda eventualmente de nuevas víctimas fatales. Hay que decir que ayer no solamente estuvieron las autoridades de la PDI y del Servicio Médico Legal, además, por supuesto, todo el trabajo que están haciendo los brigadistas, voluntarios de bomberos, la misma CONAF, el gran aporte que están haciendo las Fuerzas Armadas, sino que tuvimos también al presidente de la República de vuelta en la zona centro-sur y también al presidente electo recorriendo los lugares para recoger tanto la percepción de la ciudadanía respecto al presidente electo, así como la coordinación de las labores en el caso del actual mandatario. De hecho, ayer José Antonio Kast visitó las zonas afectadas por de los incendios en distintos lugares. Estuvo en el Ñuble y en el Biobío junto a su futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. No se cruzó con el presidente Gabriel Boric, que también viajó a la zona. De hecho, no es que hubo una coordinación, pero cada quien estuvo en lugares distintos. De hecho, no se abstuvo de cuestionar el despliegue del Ejecutivo en torno a esta tragedia. De hecho, dijo que es bueno que el presidente Boric esté en una comuna y que él, como mandatario electo, esté en otra, que no le corresponde a él calificar si lo han hecho bien o mal. Lo que a ellos les interesa es que las cosas se hagan, es lo que dijo el mandatario electo, perdón, sobre la gestión que se ha desarrollado hasta ahora. Y de hecho el mismo presidente Gabriel Boric valoró la unidad con el gobierno electo ante la emergencia, porque dijo que si bien son de tendencias políticas distintas, Chile los une, y que en estos momentos se muestra que Chile es uno solo, incluso en momentos de transición política, y que han estado coordinando las diferentes acciones precisamente para el traspaso. Ahí han estado trabajando, por lo tanto, cada uno en el rol que le corresponde y con las atribuciones que tienen. Por lo demás, por supuesto, también mucho más acotadas las del presidente electo respecto a las del actual mandatario, pero entendiendo que como esta es una emergencia que va a, digamos, extenderse, no en términos de las llamas, pero sí, por supuesto, de la recuperación de viviendas, de la ayuda para las personas damnificadas más allá del 11 de marzo, esa coordinación le va a corresponder, por supuesto, al próximo gobierno, y lo que no puede ser, no le puede pasar es que se encuentre con sorpresa, y por eso es que el gobierno está poniendo todas las cartas sobre la mesa, explicando cuáles son las dificultades con las que se han encontrado en terreno y lo que habrá que hacer, ¿no? Lo que se vendrá por delante. Hablemos un poquitito ahora de el próximo gobierno. Ayer tuvimos varios elementos adicionales en términos de entre anuncios, nuevos nombres que están dando vuelta. Hubo, por supuesto, críticas. No me quiero detener en las críticas de la izquierda a los ministros nombrados, porque habrá que decir que es como parte de la coreografía política, ¿no? Es la clásica danza entre el que sale y el que entra. No sé si aporta mucho a la discusión y al debate nacional a esta altura, es quedarse concentrado mucho en los cuestionamientos o los calificativos que se hicieron. Sí me quiero detener un segundo en que siempre hay quienes, por supuesto, tienen esta mirada con un poco más de altura de miras, ¿no? Como fue el caso del ministro de Seguridad, Luis Cordero, que ayer salió a plantear una mirada, si se quiere, un poco más adulta, diría yo, a las autoridades que van a asumir, ¿no? Él dijo que a estas alturas no le correspondería estar haciendo calificativo. No solamente dijo eso, sino que también dijo que no le cabe la menor duda que Fernando Rabat, el próximo ministro de Justicia, va a desarrollar una labor adecuada. Se refirió también a la ministra de Seguridad y fue de alguna manera un tanto crítico. Dijo: no prejuzgaría antes del inicio de una administración, que yo creo que sabe la importancia que tiene, por ejemplo, en el caso del ministro de Justicia, del Plan Nacional de Búsqueda. Fue bien interesante lo que planteó Luis Cordero. Él lo hizo en la Radio Universo, aquilatando, por ejemplo, el nombre también de Trinidad Steiner,
en el cargo. Yo de ella tengo una gran opinión personal y especialmente profesional. Tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público. Dijo que en la instalación del Ministerio de Seguridad en la región, ella no solo la facilitó, sino que fue muy colaboradora con nosotros. Varios de los procedimientos, además de las investigaciones que ha desarrollado, han tenido impacto en Santiago, han tenido impacto en general. Ella también fue muy bondadosa en la forma de poder exponer esos hechos conjuntamente con el Ministerio de Seguridad, y dijo que solo tengo buenas palabras para ella, soy un conocedor de su trayectoria y de su labor y espero que le vaya muy bien. Steiner tiene un gran perfil y creo que además ella tiene una capacidad de comprensión por las largas trayectorias que tiene, que le va a hacer muy bien al Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, si nos vamos a quedar, miremos el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío, porque, como digo, la coreografía clásica de gobierno-oposición, no importa quién esté en el gobierno, no importa quién esté en la oposición. Esto es como el discurso del 21 de mayo, que ya ahora es a comienzos de junio. Tienen como escritas las reacciones antes de que el discurso se pronuncie. O sea, podrían haber dejado grabado un video y subirlo a YouTube para criticar al presidente. No importa lo que el presidente haya dicho en el discurso, era más o menos lo mismo lo que íbamos a encontrar ayer en las reacciones por parte de la izquierda respecto a los nombramientos. Por eso destaco la de Luis Cordero, que toma una distancia, pero sideral, si se quiere, de la masa de política en general, ¿no? Y eso probablemente también explica por qué se ha distinguido Luis Cordero. Ayer conocimos algunas cosas, como por ejemplo que ya está claro quién va a ser el director de la Dirección de Presupuesto. Va a quedar en manos del ingeniero José Pablo Gómez, que se desempeñó en la institución durante 14 años, desde el 2008 al 2022. Esto ya está bastante claro. Jorge Quirós, que va a ser el próximo ministro de Hacienda, ya lo está designando. De hecho, a muy poco del anuncio, varias ex autoridades dieron el visto bueno a esta designación. Por ejemplo, Ignacio Briones, también ex ministro de Hacienda, habló o publicó en su cuenta en X, comentando este tema, dijo que era un gran nombramiento, difícil imaginar mejor nombre, un histórico de la DIPRES, con quien tuve la suerte de trabajar estrechamente en los dos gobiernos del presidente Piñera, brillante, leal y conocedor como poco de las complejidades de la política fiscal. El exdirector de presupuesto, Matías Acevedo, también en X dijo, hay personas que saben y otras que creen que saben de finanzas públicas. José Pablo Gómez está entre los que más saben en Chile, inteligente, sobrio y transparente, de una calidad humana excepcional. Fue lo que escribió también Matías Acevedo, que fue director de presupuesto. Así que un nombramiento por parte del futuro ministro de Hacienda que ha sido bastante bien recibido. Como tiene por delante un escenario económico bastante exigente, el equipo que va a llegar a la Moneda en marzo ya empezó a delinear su hoja de ruta. De hecho, Jorge Quirós, que participó ayer en un seminario de CLAPES UC, expuso un plan centrado en la facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal, con más de 40 medidas que espera tener listas ya de aquí al 11 de marzo, y de hecho informó que la reforma tributaria va a ser anunciada en abril y detalló que el recorte de los 6.000 millones, todo en un contexto de déficit fiscal mayor al proyectado con eventuales ajustes adicionales, incluso producto de los incendios, se va a concretar en los siguientes 18 meses. O sea, ya delineó su hoja de ruta, que parece llegar con un panorama bastante claro. Entonces Jorge Quirós a hacerse cargo del Ministerio de Hacienda, insisto, facilitación regulatoria, esta rebaja tributaria y este ajuste fiscal que es bastante ambicioso. Plan que detalló en el día de ayer, batería de medidas para marzo y el envío de la reforma tributaria entonces para el mes de abril. Y ayer empezaron a surgir nuevos nombres, ¿no?, para el equipo del presidente electo. Son quienes tienen que asumir, por ejemplo, en la subsecretaría de los distintos ministerios y las delegaciones presidenciales. Hay ya, o sea, solamente para la subsecretaría, para que se hagan una idea, son como cerca de 40 cargos. En el caso de las delegaciones son 16, una evidentemente por cada región del país. Y empiezan a aparecer varios nombres. Por ejemplo, el director ejecutivo del Movimiento Acción Republicana, Sebastián Figueroa, un hombre cercano a Kast, hasta hace poco uno de los miembros claves de su equipo, que estaría asumiendo como subsecretario de Desarrollo Regional, una de las reparticiones perteneciente al Ministerio del Interior, una de las más importantes del gobierno, a cargo del financiamiento de las distintas regiones. Se sumaría también el nombre de Máximo Pavés, que ya estaría confirmado para ser el subsecretario del Interior. Juan Pablo Rodríguez acompañaría a Jorge Quirós en la subsecretaría del Ministerio de Hacienda. Y aparecen también otros ministerios importantes, como por ejemplo en Relaciones Exteriores, aparece el nombre de Paula Esteves, quien asumiría como subsecretaria de las Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Ella es gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio.
También aparece como subsecretario de Relaciones Exteriores el diplomático Raúl Sangüesa, quien durante el segundo gobierno del presidente Piñera se desempeñó como director general de Asuntos Consulares y de Inmigración. Y hay varios otros nombres más que me gustaría destacar, por ejemplo, en la CGEGOV, en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que va a encabezar Mara Cedini, aparece como subsecretario el director ejecutivo del Instituto de Res Pública, este centro de estudios ligado a la derecha, que se llama José Francisco Lagos. Luis Silva, el profesor Luis Silva, como subsecretario de Justicia en el Ministerio de Fernando Rabat. En el Ministerio del Trabajo, Gustavo Rosende, quien sería el subsecretario del Trabajo, y Elisa Cabezón, la subsecretaria de Previsión Social. Alberto Soto sería el vicealmirante en retiro, fue candidato de hecho al Senado, como subsecretario en Defensa. Carlos Maldonado, ex radical, sí, Carlos Maldonado, y hoy día demócrata, subsecretario de Derechos Humanos. Andrés Otero en Deporte, y para Salud Pública, Solana Terrazas y Alejandra Pizarro. Delegados presidenciales que suenan: Germán Codina, el exalcalde de Puente Alto, que sería el delegado en la región metropolitana. Aparecen también otros nombres que se están mencionando, por ejemplo, en el caso de las embajadas. Las embajadas, por supuesto, que siempre parecen como bastante apetecidas. Y una de ellas, por ejemplo, la de España, tendría como embajadora Juan Antonio Coloma. La senadora de la UDI, Luce Ensperger, embajadora en Uruguay. Francisco Chaguán, embajador en México. Rafael Proens en Costa Rica. El exdiputado y ex embajador Germán Becker, fue consejero constitucional además de hecho, sería embajador en República Dominicana. Y para Estados Unidos, el nombre que ha cobrado fuerza es el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Piñera, Rodrigo Yáñez. Y así van apareciendo. Y Roberto Ampuero, que sería el embajador de Chile ante la Organización de Naciones Unidas. Es un buen statement, porque además José Antonio Kast en Naciones Unidas va a necesitar un embajador que sea potente, dado que está en las antípodas de muchos de los pensamientos que hay en Naciones Unidas, ¿no? En materia de derechos humanos, en materia de género, en fin, va a necesitar allí a un embajador más o menos potente. A propósito de los nombramientos, bueno, estos son nombres que están dando vuelta, no digo que los vayan a nombrar todos, pero muy probablemente podrían conocerse a la primera semana de febrero. Eso nos decía Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, ayer conversando en la mañana aquí con nosotros. La designación del ministro de Minería, que no se concretó, Santiago Montt, provocó un cierto remesón. Él era el CEO de la minera Los Andes Cooper. Ya sabemos que la minera sacó un comunicado anunciando que dejaba de ser CEO porque iba a ser ministro de Minería. Él aparecía de hecho citado en el comunicado, destacando el que lo hayan llamado al servicio público a encabezar minería, y sabemos que eso provocó una molestia en el presidente electo. Al final se decantó por fusionar el Ministerio de Minería con otro ministerio y no lo nombró. Tuvo Skillab. Hubo primero molestia en el mundo minero por lo que ocurrió aquí, y además una caída bursátil de los Andes Cooper. Hubo gremio, no solamente gremio, hubo algunos ejecutivos del sector que cuestionaron el sorpresivo biministerio. No es que estén molestos porque no nombraron a Santiago Montt, sino porque el Ministerio de Minería quedó fusionado con el Ministerio de Economía, y eso probablemente a muchos no les pareció necesariamente desde el gremio minero necesariamente una buena idea. Mientras tanto, el grupo Luxich ha tenido que empezar a rearmarse tras la salida de Pérez Maquena, que como sabemos era una figura muy importante en Quiñenco, pero en varios otros directorios también, y va a asumir como ministro de Relaciones Exteriores. Así es que han empezado aquí también algunos recambios. Cuenta del Diario Financiero que Macario Valdés es el nuevo CEO de Quiñenco y que Andrónico Luxich Leder es el vicepresidente, y que hay varias otras modificaciones también importantes. Hay los nuevos presidentes también de las empresas del grupo Luxich que están asumiendo después de todo este rebaraje directivo, que Óscar Asbun, por ejemplo, va a entrar a 3 directorios, Juan Carlos Llobet va a dirigir una firma, Jean-Paul Luxich y Pablo Granifo van a tomar también una serie de otras responsabilidades, Hernán Vigi va a dejar Quiñenco después de 35 años, o sea, aquí también se produjo un reordenamiento bastante importante en materia política.
Eso, en términos generales, a 24 horas un poquito más, ¿no? De 86 horas de los anuncios hechos por el presidente electo y conformando su equipo de gobierno. Nos quedan hartas cosas.